de la voz para hacerle mis cuestionamientos, también para que se me den los 2 minutos correspondientes. Secretaria, cuando iniciamos este nuevo formato de glosa, nos decían que iba a ser una sepultura para varios funcionarios, pero por el contrario creo que está quedando claro que cuando se tiene conocimiento del tema, cuando se tiene control de la dependencia en la cual se ejerce el cargo, es más un espacio para poder informar el trabajo que en ocasiones no se conoce por limitaciones de comunicación o por cualquier otro tema, pero que es importante que la ciudadanía conozca. Yo le quiero decir que estoy gratamente hasta sorprendido del enorme control y del enorme conocimiento que tiene de la dependencia. De verdad, sinceramente le felicito por las explicaciones tan amplias que ha brindado a esta legislatura, y justamente en esa amplitud quisiera que me respondiera y que nos ayudara para que todos entendamos qué ha pasado con el proyecto Milpillas. Por reportes de medios de comunicación, por investigaciones, por medio de transparencia, se ha informado que en un principio lo que se hizo fue la contratación de una empresa para que fuera interviniente y para que tuviera contacto con los ejidatarios de la zona, que hubo actos de corrupción a través de esa empresa, que hubo un pago diferenciado para los ejidatarios, que hubo procesos de extorsión de líderes sociales en la zona, que también participaron y se beneficiaron de ese proceso de extorsión líderes políticos. Se nos dice, y lo sabemos, hubo después devolución de recursos que ya estaban etiquetados para ese proyecto. Se ha hablado de una mala planeación de un proyecto, hablo del proyecto en lo técnico deficiente, de eso se ha hablado también. Se habla que hay deficiencias en el proyecto. Yo le quisiera pedir que nos diera un relato de lo que realmente ha pasado, de lo que no ha pasado, que nos dijera cuánto dinero se ha tirado por esos cambios, por esas modificaciones, por esas irregularidades, cuánto dinero ha regresado a la Federación, y si fuera posible por los tiempos que nos platicara cuál es el plan de la dependencia que usted encabeza para que el proyecto llegue a buen puerto, para subsanar las irregularidades, para que tenga además un proyecto que tenga contenido social y que vaya integrando a todas las comunidades. Sería mi pregunta, secretaria. Nuevamente felicidades por el conocimiento del tema. Gracias, diputado presidente. Efectivamente, el proyecto conocido como Milpillas es un gran proyecto que, si bien en su inicio nos significaba un respiro para las fuentes de abastecimiento en el estado, estuvo plagado. En un inicio fue un buen proyecto, pero se contrató, esa es la decisión de anteriores administraciones, en donde se decidió por contratar un intermediario que era una empresa. Esta empresa se encargó de hacer el acercamiento con los dueños de los predios, y efectivamente hubo un pago diferenciado a unos que estaban cerca de la presa o del vaso de la presa. Es la presa, sí, cerca del vaso se les dio un precio o un pago, que también ese pago no se protocolizó. Ese también hay que decirlo con la responsabilidad del caso, se hizo el pago a través de una empresa que le costó al Estado no, a la Federación, porque eran recursos federales, pero no se protocolizó. Entonces estamos en el limbo en ese sentido, porque la Secretaría no existe mayor documentación, encontramos muy poca documentación respecto a este caso en específico, Milpillas, y no existe documentación que avale la propiedad de los terrenos. Esto quiere decir que tampoco están registrados en el Registro Agrario Nacional como donación. Si eran ejidos, se compraron, pues debieron estar ya haciendo ese proceso de migración y ya para pertenecer nuevamente al Estado. Ustedes saben que si no se hace ese procedimiento, aplica la reversión y regresan al ejido. Entonces, pues ahorita son del ejido.
finalmente, porque no hay ningún registro de que sean del Estado, porque no se protocolizaron, no se tiene el trámite como dueño del terreno. Y los que tuvieron problema principalmente fueron los más cercanos a la presa, al vaso de la presa. Entonces no hay manera de hacerlo si no se vuelve a hacer todo un proceso de concientización, de ver por el bien mayor antes que el particular y por supuesto un avalúo justo, correcto y que sea claro y transparente para todos los interesados. Eso de la diferenciación fue parte del problema porque finalmente los propietarios de los predios pues iban a enterar de que a unos se les pagó un precio y a otros se les dio otro precio y desde ahí vino esa resistencia al proyecto. El proyecto no solo es la presa, es la línea de conducción y son muchísimos kilómetros, pues desde Jiménez del Teul hasta pasa Zacatecas, Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, son muchísimos. Aquí traigo el proyecto, ahorita se lo comparto, y las gestiones que sigue haciendo la Secretaría en acompañamiento con el señor gobernador. Estuvo aquí el director general de Conagua en los últimos meses del año pasado, en octubre del año pasado, en la Secretaría del Campo principalmente, y ahí se le presentó nuevamente el proyecto, porque el proyecto no solo es de Sama, el proyecto también tiene que ver con Secampo porque es agua, y no solamente es agua potable, también es agua para el tema agrícola y ganadero. Entonces nos vendría a dar un respiro a todo el estado, lo repito, no solamente en agua potable, en agua para riego y ganadería. Y el director general vio el proyecto, lo conoce, no lo descartó, al contrario, pero sí insistió. El 25 de noviembre del 2021 viene el presidente de la República, él menciona el proyecto, no lo hizo el gobernador, yo estuve ahí, y él menciona el proyecto y dice, estoy con el proyecto, si solo y solo sí, dos cosas, ustedes se arreglan el tema social, que sea aceptado por la sociedad y arreglan el tema de los predios. En otra reunión posterior, el gobernador le encarga al secretario del Campo, Jesús Padilla, que él inicie los acercamientos con los ejidatarios por el tema que él tiene contacto más directo con los productores y que puede ser el factor de convencimiento, y en acompañamiento hemos iniciado este acercamiento con ellos para poder convencerlo. Finalmente ellos son los dueños del proyecto, es un proyecto de gran envergadura de 7,711 millones actualizado, es recurso totalmente federal, lo ejercería la federación, y Zacatecas pues se vería beneficiado en 1/3 de su población. Creo, y lo repito, que si unimos esfuerzos, si nos volvemos un Zacatecas único, sin colores, sin partidos, sin intereses sectarios ni de pseudolíderes, porque también influyeron en las decisiones de los dueños de los predios, y de una información clara y precisa, transparente, de cómo va a ser el proyecto, presentárselos nuevamente. Sí tiene que tener adecuaciones, es un proyecto factible, también lo dejo muy claro, los dictámenes periciales así lo demuestran, habrá que adecuarlo porque ya es un proyecto que han pasado algunos años, pero que nos daría una fuente alterna que necesitamos, no a largo plazo, yo diría que a corto y mediano plazo en Zacatecas. Ya lo he dicho en esta sesión, los mantos acuíferos, si bien tienen un porcentaje deseable, no podemos echar las campanas al vuelo. La población de Zacatecas no es la misma que hace 5 años, ni la misma que hace 10, ni la misma del año pasado, vamos en continuo crecimiento, y el agua es un recurso que no podemos desdeñar, es un recurso finito y tenemos que buscar fuentes alternas de abastecimiento, y este sería un buen proyecto. ¿Por qué no cambiarlo o por qué reubicarlo? Porque las condiciones geográficas del terreno son viables, las condiciones son factibles, y buscar pequeñas presas en algunos otros puntos del estado no resolvería o no daría ese respiro al problema que tenemos. Les digo, son 11 municipios a los que beneficiaría, no solamente es la ciudad capital ni a la zona
metropolitana. Son 11 municipios que pues obviamente son los de mayor densidad poblacional, diputado. Entonces yo hago el llamado, me considero o me pongo a las órdenes para poder darles ese acompañamiento, compartirles el proyecto, lo que conocemos del proyecto y por supuesto perfeccionarlo y hacernos de sus opiniones para que esto sea un tema de todos y todos podamos contribuir a que llegue a buen puerto y se logre hacer en esta administración. En esta administración con apoyo de la administración federal, por supuesto. Muchas gracias, secretaria. Si me lo permiten, haría uso de mi derecho de réplica solamente para pues evidenciar que independientemente de colores, independientemente de partidos, independientemente de funcionarios, tenemos que reconocer que la corrupción le hace mucho daño a los proyectos. Los proyectos pueden ser viables, los proyectos pueden ser buenos, pueden ser socialmente factibles, pero si no los cuidamos y si no tenemos la precaución de encauzarlos de manera adecuada, por muy buenos que sean los proyectos, se van a echar a perder. Por muy factible que sea Milpillas, la contratación de empresas que seguramente tenían vínculos con funcionarios, exfuncionarios, terminó echando a perder este primer intento de llevar a cabo o llevar a buen puerto el proyecto. Ojalá que con la intermediación suya y del secretario del campo, con la intermediación del gobernador y de las autoridades federales, se pueda recomponer. Sabemos que es más difícil cuando ya un proyecto está iniciado o está manoseado, que se pueda recomponer. Ojalá que sí, creo que es un proyecto bueno para Zacatecas, creo que la gente de Zacatecas también es buena y cuando se le muestra buena voluntad accede, cuando se le muestra transparencia, honestidad, la gente accede y creo que sería un respiro enorme, no solamente, usted lo ha comentado, para la zona conurbada, no solamente para Fresnillo, sino que sería benéfico para toda una zona que es agrícola, que es ganadera, que recibiría también grandes beneficios. Muchas gracias por su respuesta, secretaria.